Dios ha sido bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Primero de Samuel capítulo 1 en su Biblia, por favor. Gracias a aquellos hermanos que están conectados también. Primero de Samuel capítulo 1, verso 1. En este mes que vamos a estar hablando de misiones, podemos observar cómo la influencia de padres piadosos pueden llegar a generar un impacto en la obra misionera. Observamos aquí una familia, un padre llamado Elcana. Versículo 1, primero de Samuel capítulo 1, verso 1, la Biblia dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fidnes, sacerdotes de Jehová. Nosotros observamos aquí en este pasaje la influencia de un padre piadoso que ve la necesidad de adorar al Señor y viajar todos los años a Silo para poder hacer eso. Una familia, un papá y una mamá necesitan tener muy claro cuál va a ser la prioridad en su vida. La prioridad para este hogar es Dios. Y a veces los padres, cuando pensamos en nuestros hijos, podemos llegar a priorizar cosas que son importantes, pero que no deben ocupar el primer lugar. A veces los estudios, terminar la escuela, el colegio, la universidad para poder llegar a ser alguien en la vida, llega a ser la filosofía que aún nosotros los cristianos tenemos. Y sin quitar la importancia de los estudios, nosotros debemos darnos cuenta que la parte espiritual es más importante. Y la influencia que un papá tiene sobre la vida de sus hijos y su esposa llegan a ser determinantes. Y aquí vemos a un hombre no perfecto. Tiene dos esposas, lo que en ese tiempo culturalmente era aceptado, bíblicamente no era perfecto. Pero era un hombre que amaba a Dios y la parte espiritual llegaba a ser una prioridad en su vida. Tenemos una mamá, verso 7, observe lo que dice. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró amargamente. El problema familiar es que la una esposa tenía hijos, Ana no tenía hijos. Y Penina se aprovechaba de esa circunstancia y atormentaba a Ana porque ella tenía hijos y Ana no. Y llegó a ser un peso en el hogar, y Ana iba con su esposo allá a Silo a adorar al Señor. Y su motivo de oración es que ella pudiera tener un bebé. Ella le promete a Dios consagrar ese bebé para el servicio al Señor. Ella hace un voto a Dios. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida,
y no pasará navaja sobre su cabeza. Verso 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel significa eso, pedido a Jehová. Esta mujer le había prometido a Dios, y cuando Dios le concedió el quedar embarazada y tener un bebé, un hijo llamado Samuel, ella consagró a este bebé al Señor. Como usted puede observar, es una familia que estaba dedicada al Señor, y papá y mamá tenían un enfoque claro, un hijo que íbamos a consagrarle a Dios. Esa consagración del hijo era más que llevar a un niño al templo cuando es pequeño y que el pastor haga una oración pública, que no tiene nada de malo, hacemos eso con frecuencia. La dedicación tenía que ver con un estilo de vida donde la totalidad del ser debía estar dedicado a Dios. Y cuando tomamos esta referencia de que no debe pasar navaja por su cabeza, y luego el concepto se llega a ampliar allá en número 6, donde nos muestra que no debe beber vino, no debe cortarse el cabello y no debe tocar a un muerto. Estas cosas que debía hacer Samuel en el día a día mostraban diferentes áreas del ser de Samuel que debían estar incluidas en este pacto. Sus emociones, su voluntad, su cuerpo, todo su ser debía estar consagrado a Dios, y papá y mamá le estaban enseñando esto a Samuel, y ellos le dejaron allí a Samuel en el templo a cargo del sacerdote Elí, para que viva allí en el templo y Samuel pueda servir al Señor. Observe la influencia de estos padres en la vida de ellos. No era orar solo por los alimentos todos los días. Está bien hacerlo. Tiene que ver con el vivir cada día una realidad de consagración al Señor. Y estos padres enseñaron a este joven, a este niño, a priorizar la parte espiritual. Después de que Samuel iba creciendo, ya siendo joven, en el capítulo 3, observamos cómo se involucraba este joven en las cosas del Señor. Y el verso 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Observe, este joven ministraba, empezó desde niño y ahora ya joven continúa ministrando al Señor. Nosotros no podemos dar poca importancia a la influencia que nosotros los padres tenemos sobre la vida de nuestros hijos. Los padres somos la más grande y más importante influencia que nuestros hijos tendrán, y vamos a tenerlos con nosotros pocos años. Así es que debemos aprovechar ese tiempo para enfocar en la vida de ellos la importancia que tiene el poner a Dios en primer lugar. El servicio a Dios debe ser parte de la familia. Papá y mamá deben estar involucrados en la iglesia, deben estar sirviendo al Señor, y los hijos deben observar ese ejemplo, observar ese testimonio, y ellos empezar a servir al Señor también. Los hijos deben ver una realidad de vida cristiana de lunes a viernes, no cuando estamos solamente aquí el día domingo en la iglesia, y ellos deben seguir ese ejemplo. Nosotros tenemos pocos años para estar con nuestros hijos y debemos ser una influencia para la vida de ellos. ¿Es Dios, papá y mamá? ¿Es Dios la prioridad en su vida? Y a veces contestamos a esa pregunta solo de labios para afuera. Se nota en el día a día que Dios es la prioridad en nuestra vida.
Si no es así, nuestros hijos están recibiendo ese ejemplo. Si nosotros no vamos a la iglesia, ¿cómo pensamos que para nuestros hijos va a llegar a ser prioridad eso? Si ellos no nos ven hacerlo, si nosotros no leemos la Biblia de manera frecuente, de manera diaria, si ellos no nos ven orar, si ellos no nos ven aplicar esos principios cada día a nuestra vida, ¿cómo va a ser prioridad? Algunos cristianos pueden ser muy religiosos. Eso no es sinónimo de tener una vida cristiana activa y real. Y los hijos deben ver eso. Es interesante que el verso 1 muestra la realidad de que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, dice el texto. Elí era el sacerdote y tenía 2 hijos y había gente que ministraba en el templo. Pero aún así, la palabra de Dios escaseaba en esos días. Así es que había mucho de lo externo, de lo religioso, pero servicio de corazón y vidas cristianas acordes a lo que la palabra de Dios dice, no había mucho. Observa cómo Samuel, siendo joven, se sale del molde y él ministra a Dios a pesar de que los demás eran religiosos. La influencia de sus padres sobre su vida era importante. Pero llega un punto en la vida de esos hijos que a pesar de tener una influencia positiva del Señor en la vida de ellos, es a ellos a quienes les toca tomar decisiones. Y en el verso 7, Samuel debía tomar su decisión. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Observas? Un joven que ministraba a Jehová, pero que aún no conocía a Jehová. Escaseaba las visiones y la profecía. Y Dios se le iba a aparecer a Samuel un día para que de primera mano este muchacho pueda conocer la voz de Dios. Hijos, si han tenido una correcta influencia de sus padres en cuanto a la parte espiritual, eso es excelente, eso va a marcar tu vida. Pero en un momento de tu vida, tú necesitas ya no vivir solo por la presión o por la influencia de lo que tus padres llegan a efectuar en tu vida. Te toca a ti llegar a tomar la decisión de que la parte espiritual va a ser importante y va a ser una prioridad en tu vida. Y cuando Dios llama de manera personal a Samuel, Samuel tiene que tomar una decisión. Y como no conocía la voz de Jehová, él al principio va a pensar que no era Jehová el que se le apareció. En el capítulo 3, verso 4, dice: Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla,
porque tu siervo oye. Y aquí empezó una decisión en la vida de este joven, donde él le dice, oye. Samuel está escuchando a Dios. Palabra que aparece 1100 veces en el Antiguo Testamento para enfatizar el concepto de escuchar con atención. Y después de escuchar con atención, ese acto de escuchar con atención se llega a convertir en obediencia. Hay gente que no escucha con atención a Dios. Escucha con atención al celular. A Dios, muchas veces no. Este muchacho tomó su propia decisión, influido por el ejemplo de sus padres, pero ahora le toca a él aprender a poner a Dios en primer lugar. Y va a ser llevado en un proceso donde este muchacho se va a convertir en un profeta de Dios y va a ser el reemplazo del sacerdote Elí y de sus 2 hijos que estaban siendo corruptos en el servicio al Señor. Y Dios había escogido a este muchacho para que sea su reemplazo. El sacerdote Elí había sido un buen sacerdote, pero un fracaso como papá. Sus padres, sus 2 hijos, se habían salido de control. Y su padre nunca, como dice el texto, les estorbó a ellos. Y ellos continuaron una vida de pecado. Exitoso en su trabajo, Elí, un fracaso como padre. Y cuando Dios viene a evaluar la vida de Elí, del sacerdote Elí, en vez de empezar a evaluar su labor como sacerdote, Dios empieza a evaluar su rol como padre, y es ese factor el que determina que Dios saque de escena a Elí y a sus 2 hijos y ponga a Samuel al frente del templo. ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando que eres exitoso en tu trabajo y un desastre como papá y mamá o mamá? ¡Qué tremendo! Nosotros los padres debemos dar suma importancia a nuestro rol y a la influencia que nosotros ejercemos sobre nuestros hijos. Porque es cierto que ellos tomarán sus propias decisiones y a veces pueden apartarse del Señor, y padres piadosos no garantizan tener hijos piadosos, o padres no piadosos no garantizan tener hijos no piadosos. Los hijos toman sus propias decisiones, pero nuestro rol como padres es priorizar las cosas espirituales, y los pecados de nuestros hijos no deben pasar sin importancia como lo hizo el sacerdote Elí, sino debe haber una influencia espiritual en nuestra vida. Y los padres de Samuel, sin ser perfectos, llegaron a ser padres que tuvieron una influencia importante sobre la vida de Samuel. Con el paso del tiempo, en el verso 20 y 21, Samuel va a ser ratificado en su servicio. Y el texto dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
¿Observas la vida de Samuel? No era un buen seguidor de Dios ahora, solamente por la influencia de sus padres. Eso le había empujado. Y en un momento dado, este joven tomó la decisión de seguir y servir al Señor. Y ahora, por convicción personal, este muchacho llega a ser fiel profeta de Jehová, y todo Israel reconoce una diferencia entre el liderazgo del sacerdote Elí y ahora el reemplazo de Elí, el joven Samuel. Muchachos, hombres y mujeres, jóvenes hombres y mujeres, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y si tienes padres piadosos, debes darle gracias al Señor por la influencia que ellos han tenido en ti. Y debes continuar con esa perspectiva, con ese legado. Pero puede ser que no tuviste padres piadosos. Puede ser que ni siquiera conocen a Cristo todavía tus padres. Pero aún así puedes tomar decisiones que te lleven a poner a Dios en primer lugar. Nosotros, padres, debemos ser influencia espiritual para nuestros hijos. Influencia espiritual para nuestros hijos. Y nosotros como padres estamos en diferentes situaciones. Algunos con hijos pequeños y teniendo la bendición de tener mucho tiempo todavía para seguir siendo influencia para ellos. Otros ya estamos en otra etapa de la vida, donde se acerca el momento donde nuestros hijos van a dejar el hogar y van a ser independientes. Y aún otros ya han dado ese paso, ya solo está papá y mamá en casa. Mientras nuestros hijos vivan bajo nuestro techo, sea que nos quede poco tiempo, sea que todavía nos quede mucho tiempo, todos nosotros como padres necesitamos ser influencia para nuestros hijos. Y si nosotros como padres hemos desperdiciado años porque en la práctica Dios no ha sido prioridad, hoy podemos salir con una decisión distinta. Aunque nos quede pocos años para ser influencia de ellos, podemos aprovechar este corto tiempo para poner en sus mentes y en sus corazones el concepto de que Dios debe ser prioridad. No un concepto que se transmite intelectualmente, un concepto que se transmite a través de un estilo de vida. Y nosotros los padres debemos moldear ese ejemplo. Ellos deben ver que todos los días Dios es prioridad en lo que hacemos, en el tiempo para orar, el tiempo para leer la Biblia, el involucramiento en la iglesia, en la relación con la gente, en el trabajo, en un cristianismo real, no un cristianismo de media hora, de una hora al día, que cada día ellos puedan ver un ejemplo de cómo vive un papá que ama al Señor, una mamá que ama al Señor. Que ellos puedan ser impactados por ese ejemplo y ese testimonio. En ese proceso que nuestros hijos llevan a cabo, las cosas no siempre van a ser ideales. Y para la vida de Samuel no fue la excepción, a pesar de estar sirviendo al Señor.
Y en capítulo 8, verso 6, el texto nos muestra a nosotros un detalle en el servicio que Samuel prestaba a Dios. El texto dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. En ese servicio al Señor, la nación de Israel, copiando el ejemplo de las otras naciones, le piden a Samuel un rey, un hombre que les gobierne. Dios no había ejercido su mandato a través de personajes así, lo hacía a través de los profetas y a través de jueces que se fueron levantando. Pero este pedido de tener un rey, como las naciones tenían un rey, era algo que era incorrecto. Habían desechado a Dios. Lo interesante es que a Samuel no le agrada esto que ellos están haciendo. En nuestra vida va a haber personas que no vivan bajo el estándar de ponerle a Dios en primer lugar. Samuel experimentó eso en su vida. Toda la nación de Israel decidió desechar a Dios y querer un rey como las otras naciones tenían. Samuel estaba en la minoría. A él no le agradó esta petición del pueblo. Y en tu vida va a haber momentos donde gente, aún cristianos, aún hermanos en la fe, aún hermanos que asisten a tu misma iglesia, puedan no poner a Dios en primer lugar. Puede que sean religiosos, pero en la práctica no le ponen a Dios en primer lugar. ¿Y qué vas a hacer tú cuando tú estás en la minoría y la mayoría aún del pueblo de Dios no le pone a Dios en primer lugar? ¿Observas lo que hace Samuel? A él no le agradó esto. Esto no estaba bien. Y guiado por el Señor, él protestó solemnemente en contra de la nación de Israel, porque lo que estaban haciendo era incorrecto. Él no se hizo al grupo, él no se hizo a la mayoría, él se mantuvo en la minoría, poniendo a Dios en primer lugar. Y puede ser que hayas tenido la bendición de tener una influencia positiva y espiritual en tu vida por parte de tus padres, o puede ser que no la tuviste, pero estás decidido a poner a Dios en primer lugar. No dejes que el pecado de la mayoría influya en esa manera de vivir que a veces, que usualmente es un tema de la minoría, ponerle a Dios en primer lugar. Es interesante observar en el capítulo 8, los versos 1 y 2, cómo este hombre ya, Samuel, va a pasar su legado ahora a sus hijos. Observa verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Y aunque, si sigues leyendo la historia, vas a darte cuenta que estos hijos no siguieron el ejemplo de Samuel. Samuel siempre puso como prioridad
a su familia en las cosas espirituales. Los padres de Samuel lo hicieron bien. Y Samuel permitió que esa influencia de sus padres sea su realidad y por decisión propia priorizó las cosas espirituales. Samuel aprendió muy bien de sus padres y quiso reproducir ese ejemplo y ese testimonio en la vida de sus hijos y mostró ejemplo y mostró testimonio y les animó a sus hijos a seguir el camino ejemplar que durante muchos años Samuel había dado. Verso 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron atrás, tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. ¿Observas? No todo terminó bien. Elcana y Ana lo hicieron perfecto. Y Samuel siguió el ejemplo de sus padres. Samuel lo hizo perfecto, vivió de manera ejemplar y priorizó en la vida de sus hijos que Dios debe ocupar el primer lugar. Pero estos hijos no respondieron igual y se apartaron del Señor. Nuestra influencia espiritual no garantiza que nuestros hijos van a vivir en el camino del Señor poniéndole a Él en primer lugar. No garantiza. Al final es decisión de los hijos. Y algunos hijos lo hacen bien y siguen el ejemplo de sus padres y otros hijos no lo hacen bien y se apartan del Señor. Y aunque esta es la realidad, eso no debe desanimarnos lo más mínimo a nosotros los padres a seguir siendo influencia espiritual para nuestros hijos. Eso es lo que Dios nos pide, por eso Dios nos va a evaluar. Así es que en medio de nuestra imperfección, nosotros necesitamos continuar siendo influencia positiva para nuestros hijos. El legado de Samuel no se extendió solamente a sus hijos, fue más allá. El capítulo 19, verso 20, nos dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. ¿Observas cómo se extiende la influencia de Samuel? Hay una escuela, hay un instituto de profetas, donde cuando Samuel empieza su gestión, no había muchos profetas. La palabra del Señor escaseaba porque no había visión. Y este hombre, cuando termina su vida, va a dar un vuelco en su gestión, priorizando primero la vida de sus hijos, y aún así sus hijos no siguen su ejemplo, pero priorizando un cambio en el templo en el que él lideraba. Y ahora había una escuela, una compañía de profetas que predicaban la palabra del Señor. Empezando por sus hijos, se extendió más allá, porque la palabra de Dios llegue a ser conocida, llegue a ser transmitida. Así termina la vida de Samuel.
Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rab. Hermano, ¿cuál es tu legado? Piénsalo. ¿Cuál es tu legado como papá, como mamá? ¿Qué dejas? Si hoy partes, ¿qué dejas? ¿Posesiones materiales? No es malo dejar eso. No es lo más importante. ¿Qué dejas? ¿Una vida de influencia espiritual sobre tus hijos? Donde les enseñaste no solo de la teoría, sino con tu ejemplo, cómo vive un papá y una mamá que ponen a Dios en primer lugar. ¿Cuál es tu legado? Cuando nosotros dejamos un legado espiritual, ese legado espiritual no termina cuando nosotros partimos de esta tierra. Y lo vemos aquí, extendiéndose a través de Samuel y extendiéndose hacia la formación de esta compañía de profetas y la influencia que Samuel fue para la nación de Israel, a pesar de lo que ellos fueron. El legado espiritual no termina. El legado espiritual es eterno. El legado espiritual produce resultados eternos. Cuando hablamos de misiones, tu papá y mamá juegan un papel sumamente importante en la vida de los hijos. Si las cosas espirituales y las misiones no son importantes para ti, tampoco serán para tus hijos, porque generalmente ellos copiarán tu ejemplo. Pero si tomas esa hoja adicional que recibiste en el boletín, un listado de misioneros que nuestra iglesia tiene, y diariamente estás orando por ellos, e inculcas en la vida de tus hijos a orar diariamente por las misiones, y luego tomas una hoja de promesas de fe que te van a empezar a repartir en este momento, donde te comprometes con Dios a dar para las misiones. Esta hoja dice: promesa de fe, confiando en Dios me comprometo a dar mensualmente durante un año para la obra misionera de la Iglesia Bíblica Bautista, la cantidad de, y hay una línea en blanco, y un versículo que dice: y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Es tu compromiso. Aquí no hay un lugar donde tú pones tu nombre. Es anónimo, es algo que tú haces con Dios. No le prometas a Dios algo que no vas a cumplir. Pero sabes, un buen uso de nuestros recursos es invertir en cosas eternas, como el apoyo misionero. Como bien lo dijo Pastor William Chasipanta, lo que está sucediendo en la iglesia de él y en las iglesias de los misioneros, eso tiene una incidencia, una retribución a todos aquellos que participamos de la obra misionera. Así es que comprométete a orar por los misioneros, comprométete a dar a las misiones y comprométete a tener una influencia espiritual en la vida de tus hijos, porque el mejor legado que tu hogar puede tener es que de tu hogar salgan hombres y mujeres que sirven al Señor como pastores, como misioneros, que salen de tu hogar por tu influencia. Salen hombres y mujeres que llegan a ser profesionales y llegan a tener siempre en el corazón el priorizar las misiones y se esfuerzan para trabajar
con ahínco. Y una de las cosas que hacen con ese dinero es apoyar a otros pastores, misioneros y misioneras que han sido llamados al Señor a predicar la palabra de Dios. Papá y mamá, el legado espiritual que tú marcas en tu hogar es determinante para que tus hijos cumplan el llamado que Dios tiene para ellos. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos lo esencial de la influencia espiritual que los padres tenemos sobre nuestros hijos. Yo pido, Padre, por cada papá y cada mamá que están aquí. Ayúdanos a cada uno de nosotros a que lo espiritual pueda siempre estar en primer lugar. Y en medio de nuestra imperfección nosotros podamos en nuestros hogares modelar una vida que demuestra categóricamente cómo un creyente vive dándole a Dios el primer lugar cada día en su vida. Padre, que nuestros hijos sean impactados por ese ejemplo y por ese testimonio. Yo te ruego por aquellos que en un futuro cercano van a ser padres. Te pido, Padre, por sus vidas y por su compromiso de modelar un ejemplo a ellos. Padre, te ruego por nosotros, los que ya tenemos hijos varios años. Ayúdanos hasta el final, Señor, a modelar ese ejemplo. Te ruego, Padre, por nuestros hijos, que puedan poner en su vida y en su corazón el ponerte a ti en primer lugar, el escuchar tu voz, el escuchar tu llamado, y que todos, sin excepción, aquellos que van a salir como pastores, misioneros o misioneras, o aquellos que van a ser profesionales, que todos puedan poner las misiones en primer lugar, que la meta en su vida sea proclamar la palabra de Dios a otros. Padre, yo ruego por aquellos que no han tenido un modelo a seguir, que no han tenido la bendición de tener esa influencia espiritual sobre sus vidas, que puedan tomar la decisión de cambiar ese círculo vicioso en su hogar y puedan levantarse ellos y ser los padres y las madres que sus hijos necesitan. Padre, yo pido tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros?
Veo arriba en el mezanín sus manos. Gracias por estar aquí. ¿Alguien más con nosotros? Para las personas que están en el mezanine con sus manos levantadas, en un momentito voy a orar por ustedes como les dije. Quisiera ofrecerles algo más, totalmente voluntario, si ustedes quieren. Ustedes pueden tomar sus cosas y pueden pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si ustedes lo hacen, una persona de nuestra iglesia va a acercarse y les va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con ustedes. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no les dé recelo, no les dé vergüenza de pasar. Pero si desean hacerlo, vengan con toda confianza, denos la oportunidad de conversar un momento con ustedes. Gracias por pasar. Sigan nomás. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Señor, si todavía no te conocen como Salvador, en este momento que van a estar escuchando el Evangelio, yo te ruego, Padre, que puedan recibirte como Salvador. Padre, te pido por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a ser una influencia espiritual para nuestros hijos. Y te ruego, Padre, que esos hijos puedan tomar esa influencia espiritual y puedan hacerla suya y puedan vivir de manera ejemplar y puedan escuchar tu llamado y puedan cumplir el plan que tú tienes para sus vidas. Ese plan que incluye proclamar tu palabra en todo el mundo. Ayúdales. Sea que tú les llames a ser pastores o misioneros o misioneras, o sea que puedan ser profesionales, que todos juntos podamos cumplir el llamado que tú nos has hecho. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.